Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra, esta vez con esta preciosura. Miren lo que es esto. Este collarcito que lo veníamos mostrando ya hace tiempo, hace tiempo y a lo lejos, como decimos aquí. Lo habíamos mostrado en Facebook y lo habíamos mostrado en compañía de este otro collar, que obviamente ya tenemos el tutorial. Ustedes solo tienen que entrar a nuestro canal y buscar el collar, este bolón divino, que es precioso. Y en este tutorial nosotros mostramos cómo preparar el hilo para tejer estas preciosuras, esta bijou tan linda, tan original. Son piezas, como siempre decimos, únicas, y en este caso con un hilo especial hecho por nosotros o preparado por nosotros mismos. Bueno, esta es la versión que hemos preparado hoy y las opciones para hacer este collar precioso con estas piezas de vidrio que son tan bonitas y se utilizan muchísimo en decoración. Bueno, nosotros lo hemos empleado en un collar, en algo para decorar nuestra vestimenta, para ayornarnos nosotros. Son piezas bonitas y que están al alcance de todos. Bueno, los espero en el tutorial del bolón, que ahí preparamos el hilo, recuerden, y los espero para que tejamos juntos este collar tan bonito. ¿Qué les parece? ¿Vamos a tejer? Bueno, hoy le toca el turno a este precioso collar que lo venían pidiendo, lo hemos mostrado en otras oportunidades en nuestro Facebook. Si entran y buscan estos collares, hicimos este anteriormente tan bonito y bueno, mostramos este también y nos había quedado pendiente para compartirlo y sé que lo piden mucho y bueno, ahora estamos en una época muy linda para lucir todas estas piezas. Y también me lo habían pedido mucho porque esta es la base, estas esferas planas de vidrio tan bonitas que usamos para hacer este collar son más comunes de conseguir quizás que cuando hicimos el bolón tan bonito que nos quedó un collar divino. Bueno, me venían pidiendo con estas piedritas para hacer algo y aquí está nuestro collarcito para compartirlo. Miren qué belleza, lo vamos a tejer ahora. Y esta sería una opción que hicimos exactamente lo mismo, pero como para un llaverito. Recuerden que estamos en épocas de preparar regalos y qué mejor que preparar regalos especiales, hechos por nosotros mismos. Bueno, lo que tiene de especial también es el hilo con el que lo vamos a tejer. Si ustedes quieren, lo pueden tejer con algún hilo de macramé, se puede hacer también. Pero en este video que hicimos el collar bolón, les enseñé a preparar nuestro propio hilo. Así que si ustedes entran al tutorial donde hicimos nuestro collar, ahí les mostramos cómo preparar el hilo, que nos va a quedar un hilo divino. En este caso es un multicolor con rosados, verdes, tiene una mezcla muy bonita. Y por aquí tenemos otro con tonos azules y grises. Bueno, estos hilos los pueden emplear para hacer todo un conjunto, que puede ser aros, pulseras, bueno, muchísimas cositas. Y también lo que tiene es que obviamente lo preparamos nosotros elegimos los colores y bueno, los invito a que también pasen por el tutorial del collar bolón, así saben preparar su hilo para tejer sus piezas que quedan mucho más originales y preciosas, obviamente. Yo elegí este tono rosado y una de estas piedritas de vidrio vienen a ser estas piezas tan bonitas que las conseguimos en las casas de decoración o quizás en alguna mercería. Si no tienen esta pieza, pueden elegir algún botón bonito que tengan, algún botón de nácar. Siempre podemos reemplazar, pero nunca dejar de hacer estas cosas bellas, que crear es muy bonito, y hacer nuestras propias bijou, obviamente que es especial, además de bello. Bueno, vamos a comenzar con nuestra pieza de vidrio y el hilo ya preparado en este carretel artesanal que hemos hecho para nuestro hilo. Voy a correr un poquito todas estas piecitas bonitas que hemos ya hecho anteriormente. Bueno, les cuento el tema de las agujitas. Para este grosor que hemos preparado con 7-8 hebras de hilo, voy a utilizar una aguja de acero número 2 de 2 milímetros, ¿ven?
También pueden utilizar una doble cero, que es un pelín más finita, pero también depende el hilo que ustedes, si no van a preparar este, que es tan bonito, pueden usar uno de macramé y cualquiera de estas agujas puede venir perfecto, ¿sí? Tiene que ser una aguja de estas finitas para trabajar con estos hilos. Bueno, yo voy a elegir hoy esta, la número 2, que dice ahí, de acero, y vamos a empezar a trabajar para engarzar esta pieza de vidrio. Miren qué bonito. Bueno, en principio vamos a hacer una cadenita de 8 puntos, porque yo necesito, voy a dejar un tramito para luego anudar y esconder ahí. Voy a hacer 8 cadenitas y quiero preparar un anillito. Entonces, con 8 cadenitas para cubrir esta pieza es suficiente. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren lo que son estos colores, por favor, qué belleza. Ahí está. Y está al alcance de todos. Podemos preparar este hilo tan especial y va a ser único porque cada una va a elegir sus propios colores. Bueno, cierro con un punto corrido, un punto deslizado, mi anillo. Este anillito nos va a cubrir esta parte de atrás y es donde va a sostener todos los puntos para empezar a envolver la pieza, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un anillo mágico o un nudo corredizo, pueden hacerlo también, pero se va a cerrar cuando ajustemos, se va a cerrar bastante. Entonces, eso depende. Si ustedes lo quieren hacer con algunas cadenas más y que se vea un poco más aquí, bueno, ustedes van a tener que ir midiendo las hileras que vienen ahora, por ejemplo, con menos cantidad de puntos, si este anillo es más grande. Bueno, una vez que tenemos este anillito, vamos a hacer dentro del anillo un punto bajo, ahí, y 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas y formo un arco haciendo otro punto bajo dentro del mismo anillo. Así. Cierro con un punto bajo y vuelvo a hacer otro arco de 4 cadenas. Así vamos a ir envolviendo este anillo con estos arcos de 4 cadenas. Lo voy a repetir por 8 veces. Y de paso me voy llevando un poco esta colita que nos queda, que es el nudo inicial. Bueno, ya hice 2 arquitos, ahí voy a ir por el tercero. Tienen que tener cuidado con este hilo tan bonito, pero tienen que tener cuidado porque al ser tantas hebras y están sueltas, simplemente nosotros las juntamos. No está ni enroscado, ni está como tejido, entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos esas cadenitas o algún punto de tomar a todas las hebras juntas. Aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Vuelvo al anillo central y cierro este arquito con un punto bajo. Ahí está. Ahora tengo 3. Bueno, así me voy a quedar haciendo hasta tener 4 arcos. Yo sigo tejiendo. Acá tengo 7 arcos. El último voy a tejer, en vez de tejer 4 cadenas, voy a tejer 2 cadenitas y voy a hacer una media vareta, un medio punto, sosteniéndola del primer punto bajo. Aquí voy a pinchar y tejo esa media vareta o medio punto. Ahí y aquí. Al tejer esta media vareta o medio punto, me ubico en el centro para mi segunda hilera. Entonces desde aquí van a ser la segunda hilera. ¿Qué vamos a hacer? Acá voy a parar un poquito, tiro esta colita para no perder el punto y vamos a parar un segundo. Yo a esta colita inicial me la fui llevando con el tejido, entonces yo ya a esto lo puedo cortar. Ahí sacamos este hilito. Y otra cosa que vamos a hacer es comenzar a medir. Nosotros tenemos que lograr cubrir en su mayoría la parte plana de esta pieza de vidrio. Y ahora tenemos que lograr empezar a envolver hacia arriba con otra hilera de arcos,
¿sí? Así empezamos a sostener esta piecita. Es algo muy fácil y la verdad que queda divino. Bueno, vamos por la segunda hilera. Miren qué rápido que se hace esto. Voy a hacer una cadenita porque quiero formar un punto bajo dentro de este mismo arco. Ahí. Ahí, y con cuidado de no perder ninguno de estos hilitos. Vuelvo a tejer 4 cadenitas. Y nuevamente inicio una hilera con arquitos de 4 cadenas, ¿sí? Lo sostengo con un punto bajo y nuevamente 4 cadenas. Y en cada arco lo voy a sostener con un punto bajo. Ahí. Siempre cuidando de que no se me enganche ninguno de estos hilos y que quede fuera del punto. Ahí tengo 4, vuelvo a sostener. Miren qué fácil. Fácil y rápido, aparte de divino, porque son piezas que no van a encontrar en alguna tienda, las van a hacer ustedes mismas, su propia bijou. Pueden hacer aritos, pulseras, la verdad que da para muchísimo. Acá tengo nuevamente 4 cadenitas y así vamos a ir cubriendo arco por arco. Acá como se me enganchó el hilo, directamente lo destejo. No sigo porque yo quiero que quede bien prolijo. Si no, se me puede enganchar alguno de estos hilitos y queda como fuera del tejido y no queda bien. Entonces es preferible destejer. Tenemos 4 y acá llegué para hacer la última, que la última la vamos a repetir de la misma manera que hicimos el cierre en la hilera anterior. Voy a tejer 2 cadenitas, tomo lazada y sobre el punto bajo tejo esa media vareta o medio punto. Ahí. Paso y paso. Y nuevamente me ubico en el centro del arco. ¿Ven? Bueno, qué bonito, queda como una flor. Tiro un poquito esta colita para mostrarles. Ahora, apoyo la parte plana. Ahí, porque esta va a ser la parte de atrás. Nosotros vamos a terminar de envolver esta pieza de la parte de adelante. Y aquí es el momento donde vamos a elegir hasta dónde queremos cubrir esta pieza. Yo no quiero cubrirla mucho, simplemente quiero que se sujete con el tejido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar esta colita y empezar a tejer puntos bajos sobre cada uno de estos arcos, ¿sí? Según la pieza que ustedes tengan. Si ustedes tienen una pieza más grande, entonces pueden hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Eso lo pueden ir manejando, depende la pieza que tengan. Si ustedes tienen una pieza más chica, bueno, quizás si es muy chiquita, no hacer el arco este de 4 cadenas, sino hacerlo de 3. Porque, bueno, yo me estoy manejando con esta pieza que ya les digo cuánto mide. Tenemos una pieza de 3 centímetros de ancho. Entonces es muy pequeña, pero puede ser que consigan o una piedra. Yo no les puedo decir que van a conseguir esta pieza en todos lados. Nosotros aquí en la Argentina estas las conocemos mucho porque la usamos muchísimo para decoración. O se usan en las peceras o en las fuentes de agua. Entonces son tan bonitas que daba para hacer una bijou. Bueno, seguimos con esto. Así. Yo dejo la pieza un poquito ahí para empezar a tejer. Todavía no voy a tejer con la pieza puesta porque me va a costar. Entonces yo hago una cadenita y dentro de este mismo arco un puntito bajo. Salto el arco que sigue, vuelvo a hacer un punto bajo. Yo ya comencé a cerrar esta especie de florcita. Salto al arco que sigue, otro punto bajo. Sin apretar demasiado mis puntos cuando los termino. Salto al que sigue y tejo otro punto bajo. Y voy a tejer uno más. Ahí. Tiro de esta colita, voy a aflojar un poco mi hilo. Porque ahora quiero ver y verificar a ver que entre esta piecita. Porque si no, si cerramos demasiado, no va a calzar la piecita y nos va a costar. Bueno, tengo la posibilidad de tejer uno más, porque una vez que empezamos a cerrar, no solo que quizás después no nos entre la pieza, es que nos va a costar más empezar a ajustar con los puntos y cerrar esta pieza. Entonces voy a sacarla de nuevo
y voy a tejer un punto más, así, de a poquito. Ustedes tienen que ir viendo porque es según el tamaño de pieza que consigan. Bueno, uno más, tejo un arco más para que luego no se me haga más difícil, porque lo que va a costar es cerrar. Entonces nos quedan 1, 2 arcos y aquí tengo el primero que tiene el punto bajo. Entonces dejé 2 arcos libres para tejer ahora. Una vez que coloco la pieza adentro, la acomodo. Tengo que cruzar las manos sí o sí. Quizás tape un poco, pero bueno, es necesario porque ahora tengo que sostener y que no se me resbale. Entonces sostengo mi pieza con los dedos, voy a buscar el arco, paso mi aguja, se me resbala por el vidrio, y tejo el punto bajo. Ahí, y me queda un arco más. Tengo que sostener con firmeza para que no se me escape la pieza y que yo pueda ir cerrando. Ahí, y tejo el otro punto bajo y ahí va quedando. ¿Ven? Ahora me tocaría cerrar este último punto con el primero. Y ya estamos, ¿eh? Miren qué fácil. Quizás cueste un poquito más esta parte porque es la que nosotros necesitamos ajustar. Acá tengo mi última lazadita. Busco ese punto bajo. Siempre con firmeza. No se va a romper. Pero tenemos que agarrar, lograr, ahí está. Ahí lo sostengo, entonces ahora sí, voy a buscar la hebra, la lazadita, ahí está, ahora sí. Ajusto lo mejor que puedo, tomo una lazada y termino de cerrar mi punto bajo. Ahí, que no me quede ningún hilito suelto. Voy a tirar un poquito esta colita, ahí, para no perder este punto que cuesta tanto sostenerlo. Y miren cómo queda, ¿ven? Miren qué belleza. Es tan simple como esto. Con 3 hileritas envolvemos esta pieza y queda preciosa. Miren qué bonito. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Un nudito. O si vamos a elegir, les voy a contar algo. Podemos hacer un nudito aquí y luego llevamos esta hebra. A ver, miren. Ahí, ajusto bien pegado al punto. Y ahora tomo una lazada para hacer el nudito. Pero primero tengo que ajustar bien. Ahí. Y hago el nudo. Voy a cortar. Pero voy a cortar no cortito, para poder llevármelo hacia adentro. Ahí. Tiro para ajustar ese nudo. Y ajusto. Bien apretadito. Ahí. Una vez que tenemos aquí este nudito, vamos a ir llevando, si quieren ahora sí, eligen una aguja más finita, porque no recomiendo ahora una aguja lanera para llevar esto, porque como tenemos una pieza muy sólida, que es la de vidrio, quizás no nos permita manejar mucho la aguja, pero bueno, pueden intentarlo. Si no, con un ganchillo más finito, ven, lo van llevando. Así, van llevando de a poquito, que se anudó, estos hilitos, los vienen trayendo para aquí atrás, pero a su vez los vamos enroscando. Ahí, miren, ahí, de a poquito. Siempre estas piezas, y más cuando son tan pequeñas, con mucha paciencia. Ahí, si se me quedaron separados, lo vuelvo a intentar. Esto con paciencia. Ahí. Porque tenemos que lograr esconder estos hilos. A ver si pasan, si no lo vuelvo a intentar. Ahí está, ahí pasaron. Bueno, lo único que me quedaría es una vez más para hacer un nudito y que este nudito lo dejamos de este lado, que sería la parte plana, la parte de atrás. Vuelvo a anudar. No se va a desarmar, pero a mí me gusta que queden esos nuditos por ahí, dando vueltas, escondidos. Un por las dudas, ahí. Escondo una vez más esta hebra y ya lo terminamos. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, acá vamos a elegir si nosotros queremos hacer un llaverito. Se me enreda. Bueno, lo voy a cortar acá.
ahí, y listo. Ya lo escondí bastante, le hice nuditos. Miren qué belleza, la verdad que muy bonito. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? El cordón. Este cordoncito, que yo se lo hice bastante largo, ahora les voy a medir y les muestro más o menos para que tengan una idea cuánto mide. Lo voy a estirar un poquito. Alrededor de 42 centímetros más o menos mide, pero eso también depende ustedes el largo que quieran de estas piezas. Por lo general así largas quedan divinas. Este lo vamos a hacer ahora, pero tienen la opción de ponerle estos ganchitos de llavero y también queda una pieza muy bonita y original. Muy muy lindo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este cordón? Voy a buscar mi aguja y aquí tengo este hilo que hice bastante. No se pierdan, entren a ver cómo preparamos este hilo porque realmente vale la pena. Bueno, yo acá elegí sostenerlo de un arco y me fui a otro arco en la terminación. Pero si ustedes quieren, pueden empezarlo en un punto y terminar en el mismo punto. Eso es opcional. A mí me gustó cómo se sostenía en distintos arcos. Entonces, elijo cualquiera de estos arcos de la primera hilera. Ahí. Voy a tratar de pasar mi aguja, que está ajustado. Dejo una colita por las dudas, que si tengo que hacer un buen nudo y esconder. Entonces siempre conviene dejarla larga. Tomo las dos hebras, miren, la de inicio y la que tengo que tejer y hago una cadenita. Ahí. Dejo esta cortita de inicio y continúo con mi cadena. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 7, 8. Ustedes pueden hacer 8, pueden hacer 10, lo que a ustedes les guste como distancia para hacer este punto tan bonito que le queda, que forma como una especie de nuez, de almendrita. En realidad es el punto nuez, pero como queda más finito, no parece. Entonces, una vez que tengo las cadenas elegidas, en mi caso dejé 8, voy a levantar. A partir de esta octava levanto 1, 2, 3 porque va a ser la altura de mi primer vareta. Y aquí mismo en la base voy a tejer varetas. Pueden tejer 5, pueden tejer 6, 7, la que a ustedes les guste. Pueden hacer 3 y continuar una cadena y no cierran el punto, quedaría algo así plano y queda bonito. Pero yo le hice este punto. Entonces tengo 3 puntos de vareta, sigo 4, 5 y creo que en 5 me gusta. Dejo esta colita aquí, voy a buscar la primer vareta que sería la de las cadenas, pincho mi aguja en esa primer vareta y voy en búsqueda de esta colita. La traigo y la voy a pasar por esa primer vareta, ahí. Y me forma esta especie de cuenta de bijou muy bonita, ¿ven? Queda preciosa, muy muy linda. Y la vamos a cerrar con un punto de cadenita, ahí. Como cuando lo tejemos en cualquier pieza, es el punto nuez o popcorn, como quieran llamarlo. Y otra vez iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nuevamente las 3 cadenas de vareta. Y aquí completo con 5 varetas. Ahí tengo 3, 4 y 5. Bueno, se lo explico esta vez y luego ya es repetir siempre lo mismo. Busco esa colita, lo cierro, ajusto con una cadenita y ya tengo 2 de estas piecitas. Así, por el largo que a ustedes les guste o el largo que yo decida que quiero hacer mi collar, yo voy a quedarme tejiendo y cuando lleguemos al largo deseado les explico cómo lo cerramos y cómo queda este trabajito, les voy mostrando. Acá terminé con mis piecitas tejidas, en total le hice 16 y nos quedaría cerrarlo, que es lo que yo les decía. Si quieren lo pueden cerrar aquí pegadito a esta cadena o tienen la opción, a mí me gustó cerrarlo en el arco que sigue, uno en cada arco,
ahí. Pero bueno, uy, voló mi piecita, acá vuelve. Cada uno va a elegir dónde quiere. Esperen que acá me quedó toda despeinada, la vamos a tejer de nuevo. Lo engancho en el otro arquito, ahí, y simplemente hacemos un punto corrido y otra vez una cadenita para hacer nudo. Vuelvo a cortar un poco larguito, no muy cortita la hebra, ahí, tiro, ahí, y ajusto. Bueno, estas dos colitas nos quedan para esconderlas como hicimos cuando terminamos la pieza. Las vamos a ir llevando por aquí adentro con la aguja a las dos, cada una por un lado diferente. Las vamos a ir trayendo por aquí, hacemos nudito y escondemos. Y esta es la pieza que nos va a quedar terminada. Ahora yo me voy a quedar limpiándola y escondiendo la hebra. Bueno, ¿qué les parece que en un ratito se hacen su propia bijou, súper original, única? Porque nunca les van a quedar los trabajos exactos. Eso es lo divertido que tiene el tejido, este crochet divino que tenemos siempre haciendo cosas lindas y nuevas, y tienen las opciones diferentes de cómo pueden emplear estas piezas. Recuerden que si son más chiquitas también pueden hacerse el juego de aros y hacen un bello conjunto. Espero que les guste y como siempre agradeciéndoles la visita y la compañía de ustedes, que siempre estamos sembrando este arte divino, este arte maravilloso, con ideas buenas, buenísimas, originales y con mucho amor para tejer y regalar y repartir y trabajar, obviamente. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo video.